Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Maffer y en esta oportunidad yo voy a ser la jueza principal de esta final. Felicitarlos a todos por haber llegado hasta aquí. Pero no me encuentro sola, en el panel me acompañan. Hola, yo soy Beatriz. Hola, Facundo. Va. Vamos a empezar con las presentaciones, así que me indican sus nombres y el orden en el que van a estar, empezando por alto del gobierno. En primer lugar, Ángel, pronombres masculinos, suerte a todos. Luego Jaime, pronombres masculinos también, suerte. Alto de oposición. Hola, en primer lugar sale Andrés, en segundo lugar sale Javier, ambos con pronombres masculinos y consentimos. Va. Baja de gobierno. Hola, en la extensión sale Juanjo, masculinos, suerte. En el látigo fosfato, indiferentes. Y baja de oposición. Hola, primero habla Grego, luego habla Capi. Va. Ok, bien, vamos a empezar con este debate. No sé si alguien del panel puede ayudarme con llevar el tiempo. Bueno, Adrián lo va a compartir, así que también van a tenerlo ahí. Entonces, bien, vamos a empezar invitando a primer ministro a tu primera palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, todo bien. Genial, muchas gracias. Pues nada, antes de todo, pues mi minutito de dedicatorias que lo voy a hacer porque el caso ya está preparado y agustico. Lo primero de todo, nada, dedicatorias a mi compañero Rodri, que es la persona con la que yo empecé a debatir realmente, la quiero mucho, sé que a día de hoy no estaría debatiendo aquí otra vez una final en la alta de gobierno, esperemos que con la misma suerte que la otra que la ganamos. Gracias Rodri, de verdad, por ti sigo en debate porque tú me enseñaste que debate es divertido. A Jaime, mi compañero de debate en esta ocasión y con el que pues, nos quedan todavía muchísimos debates. De verdad, Jaime, te lo he dicho muchas veces, te quiero mucho, no solamente a nivel debate, a nivel también como persona, eres un gran amigo. Eso es lo que me ha enseñado debate, que también no es como la pareja que lleves, sino la amistad que forjes con esa pareja. Y este tipo de cosas. También a toda la sala, porque no solamente son amistades con las personas con las que debates como pareja, sino pues a todas las personas que conoces en debate. El año pasado estaba muy rayado precisamente por el ambiente de debate. Creo que este año he conocido a grandes amigos, grandes personas, toda esta sala y lo que no es esta sala también, persona que nos está llegando a ver. Y por último, la última dedicatoria especial a mi gata. La he hecho 300 veces en el torneo, pero esto es una dedicatoria como un poquito más personal porque no la he dicho antes, que es que posiblemente he tenido procesos en los cuales he estado muy mal como persona, me sentí muy mal y lo único que literalmente me ha apoyado ha sido pues un animalito, el cual pues posiblemente si no nos damos cuenta que tenía problemas no estaría en casa y pues nada, que los animales son realmente una fuente de inspiración y una fuente también de humanidad, pese a lo que se diga, y se merecen todo el bienestar del mundo, por lo menos por mi parte y creo que por parte de absolutamente todos. Así que dicho esto, espera un momento que estoy bajando el chat, es que el chat baja. Los voy por chat y comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Vale, panel, en primer lugar, 5 puntos de encuadre para después los 3 puntos de análisis que vamos a llegar a traer. Mira, primer punto de encuadre es que en este mundo va a haber una parte más vulnerada que la otra. Creo que es entendible que cuando se toman este tipo de decisiones hay una legitimación de una parte por encima de la otra, hay una legitimación de una parte encima de la otra porque una de las partes está siendo más vulneradas, porque tiene menos efectivos y por otra serie de problemáticas que iremos investigando y desgranando a lo largo del debate. Segundo punto de encuadre es que hay una de las dos partes que va a tener más efectivos, por contraparte, una de las dos partes va a tener menos efectivos. Esto es tremendamente negativo porque es una desigualdad estructural, la cual al final tiene que ser corregida per se para poder realizar y restaurar el status quo. Es una desigualdad que puede llegar a causar problemáticas en el futuro. En el tercer lugar, es una implicación de que la guerra se vea como legítima para ayudar, ¿no? Es decir, mediante una serie de dinámicas, no solamente de grupo a nivel de país, porque los países se rigen por dinámicas de grupo, sino a nivel mundial, hay una implicación de que la guerra se vea como legítima y que hay uno de los lados que es legítimo y el otro no es legítimo, lo cual hace que en el panorama internacional esto se sitúe de una manera en la cual hay un país que precisamente va a ver la guerra como
forma legítima, porque puede ser que no haya entrado el conflicto, tiene más razones para ser legítimo y otro que no. Cuarto punto de encuadre, no siempre tiene que ser el propio país intrínseco el que vaya a apoyar, es decir, diciendo yo soy Estados Unidos y voy a mandar tropas pues para ayudar a Ucrania. No, también pueden ser otra serie de organizaciones privadas financiadas por esta serie de países, no como la bandera de Estados Unidos diciendo yo soy el ejército estadounidense, sino otra serie de pues personas que son estadounidenses también, pero que operan bajo otro tipo de empresas, pero por países que al final se exponen y se sepan de dónde son y de dónde van a venir en todo momento, porque creemos que esto es bastante relevante a nivel del debate. Vamos ahora con los puntos de análisis. En primer lugar, uno de por qué solo se puede hacer mediante el uso de soldados, probando la exclusividad y poniéndole un deadline a oposición con el cual tiene que hacer engage, porque literalmente es métrica. En segundo lugar, la única forma de equilibrar la balanza a nivel cualitativo y cuantitativo. Y un último punto de formación a nivel propagandístico y la formación de los propios soldados en el sitio donde van a llegar a combatir. Espérate, tengo que bajar a ver si hay POI. No, no hay POI. Vale. Vamos a empezar. Primer punto, porque solo puede haber precisamente esto, es único y solamente es necesario por el uso de los soldados. Es decir, no hay otra manera de hacerlo como proponer más armas, otro tipo de alternativa que nos quiera vender oposición, tienen que hacer engage con esto. Los soldados tienen una serie de cualidades específicas que hacen que estos destaquen por encima no solamente de los civiles, sino cualquier otra herramienta que puede ser utilizada de manera bélica u otra serie de alternativas que nos quieran llegar a vender. Mira, esto es por tres mecanismos principales. En primer lugar, por una formación extenuante, no solamente a nivel de armamentístico, sino a nivel también táctico, ni a nivel cómo funciona la guerra. Esta formación es tremendamente importante porque son los soldados los únicos que realmente pueden llegar a funcionar con este tipo de cosas y el wording de la moción te invita, no solamente te invita, te obliga a que sean soldados. En segundo lugar, por un mecanismo de especialización, es decir, yo precisamente como soldado que me están mandando este tipo de cosas, intuyo que soy una persona que realmente quiere estar aquí y que realmente he querido ser soldado, con lo cual literalmente estoy aquí porque lo quiero y porque al final lo necesito. He querido ser soldado toda la vida y pues precisamente estoy aquí por este tipo de razones. Y en tercer lugar, también, que es que la automatización también requiere de soldados. Esto es complejo, lo voy a explicar durante 10 segundos para que se entienda, y es que cualquier elemento bélico, pese a que sea lo más automático posible y que sea muy fácil de utilizar, siempre va a necesitar de la mano de las personas. No estamos todavía en un punto en el cual la inteligencia artificial de repente pueda decidir si eliminar a una persona o no, si utilizar un misil o no. Siempre vas a necesitar un soldado, porque son precisamente los que están formados en este tipo de cosas, aun para la cosa más nimia, aunque no sea en el campo de batalla, es el soldado el que al final aprieta el botón con ese coste humano y con las necesidades que esto requiere y que puede llegar a requerir. Pero mira, esto vamos a también simetrizar cómo funciona la muerte y doy punto. Mira, la muerte creo que es simétrica, esto también para lidiar con oposición, que es que prefiero precisamente que haya una muerte de soldados, porque creo que se va a dar en los dos mundos, que cobran y tienen una cláusula y una serie de primas y precisamente están ahí porque están defendiendo lo que creen o porque literalmente están defendiendo y cobrando por ello, que precisamente a una serie de civiles inocentes, que es posiblemente uno de los mundos de oposición. Prefiero que mueran estos soldados a personas de mi propio país. Creo que es mucho más importante y creo que son personas que realmente están asumiendo este coste en vida que pueden llegar a tener en cualquier momento. ¿Qué prueba lo que te acabo de enseñar? ¿Qué implica, perdón, lo que te acabo de probar? En primer lugar, una exclusividad del caso, porque solamente se puede hacer mediante el uso de soldados, que es lo que te recuerda el wording de moción. En segundo lugar, es un deadline, comparativo en oposición. Necesitamos que hagan engage con esta premisa, porque es precisamente la que propone desde gobierno. Dime baja, rápido. Tu caso es muy fácil de mitigar porque en oposición también podemos formar al ejército nacional, como ha hecho Estados Unidos con Ucrania, y por tanto sigue aplicando soldados que tú mismo vendes en nuestro lado, que también son eficientes, pero no son contratados. Mira, creo que precisamente lo más importante aquí no es tanto como formar a nivel coste en vida que puedan llegar a perder, porque en tu mundo, y esto es una preventiva que te hago a ti, Capi, haz engage con esto, en tu mundo es bastante posible que se den una serie de dinámicas como las que se están dando en Ucrania, en la que literalmente formas soldados a fuerza y mandas a morir a civiles. Esto llega a darse en el mundo de oposición y esto es algo terriblemente negativo porque es un coste en vidas el cual en ningún momento quiere asumir ningún tipo de persona, aunque sea por su país, puede ser que esa persona tenga hijos, tenga familia y no quiera hacerlo. Prueba de esto es precisamente la migración de muchos ucranianos que se van precisamente de país porque pues precisamente su país quiere formarles y quiere hacerle que le pelea. Si ese es tu caso, Capi, me vuelvo a decir solo a Jaime y que lidio otra vez con él, pero creo que no tiene sentido. Vamos ahora con el segundo punto de análisis, que es la única forma de equilibrar la balanza a nivel quali y a nivel cuantitativo. Mira, el lado más fuerte, como puede ser, por ejemplo, Rusia, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, en este caso también, pues no se me ocurre otro conflicto, pero este tipo de lados no necesitan una serie de soldados. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitan estos soldados. Esto es una engage para oposición, porque por otra parte no van a necesitar soldados. Pero es que mira, en segundo lugar, el lado es muchísimo más débil, el lado que más necesita ayuda y que está legitimado en la materialidad, es normalmente el lado que siempre va a necesitar esta ayuda y hay incentivos por parte de países a opositar y a poder llegar a dar esta ayuda. En primer lugar, por una serie de presiones
presiones sociales. ¿A qué me refiero con esto? Es que literalmente los propios países ya ejercen presiones sociales, los propios ciudadanos de los países, para que tú ayudes literalmente sobre qué lado, no solamente por la legitimación, sino por ver que literalmente ha habido un lado que está perdiendo y que está siendo masacrado por el otro por la debilidad que te mostraba en mi primer argumento y en el encuadre. En segundo lugar, es que también hay una dinámica de países y de apoyos, y normalmente estas dinámicas siempre suelen ir en contra de las macropotencias, las cuales literalmente están exterminando a países minoritarios simplemente porque quieren ese territorio, pues vete tú a saber para qué, pero sin embargo tienen estos incentivos para ayudarlos. Y en tercer lugar, las problemáticas contra las potencias hegemónicas, es decir, ya vemos en el mundo de gobierno y en el mundo de oposición también cómo las problemáticas contra potencias hegemónicas son algo que sucede per se en la realidad y que sucede per se también y que va a seguir dándose. Mira, ¿qué es esto lo que te acabo de probar que implica? En primer lugar, es que es positivo a nivel de un país jodido que al final pues puedan llegar a entrar otros países y no solamente le ofrezcan soldados para evitar que haya personas, por ejemplo, los ucranianos, que no quieran precisamente pelear y que vayan a ir a morir literalmente sin saber coger un arma, sin saber utilizar absolutamente nada, que es lo que nos va a vender oposición y es un coste en vidas ponderado ya desde el momento en el que Capi hace el punto. Pero es que en segundo lugar es que literalmente lo que estás haciendo es ayudar a un país jodido, lo cual también te da como precisamente estas aura de pues que estás ayudando y que precisamente estás bien y que a nivel del panorama estás genial. Pero mira, el último punto, ya para lidiar con oposición total y completamente, y es que creo que en el mundo de oposición lo único que sucede es que estás mandando a gente a morir, que aunque sí puedan llegar a querer precisamente luchar por su país, en el mejor caso de oposición que quieran llegar a luchar, la mayor problemática es que literalmente estás mandando a gente que no tiene ni idea de coger un arma, que no había cogido un arma hace 15 minutos y que posiblemente la estás mandando en 20 a morir y a dejar una familia y unos hijos posiblemente muertos. Muy orgulloso de proponer. Gracias. Gracias por ese increíble discurso. Ahora empezamos oposiciones, invitando a líder de Opo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, todo bien. Va. Un saludo a la sala, siempre es un gusto debatir con ustedes. Y un saludo a Javi también, te quiero mucho, amigo. Pues nada, voy a empezar. Uy, es cierto que esto está grabado igual. Una dedicatoria, vale, te quiero muchísimo. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Creo que es importante entender qué puntos del encuadre terminan siendo relevantes, qué puntos del debate del encuadre terminan siendo falsos, qué puntos terminan impactando en el propio gobierno. Respecto a encuadres relevantes, sí es verdad que por simple raciocinio siempre en una guerra habrá un equipo o un bando que sea más fuerte que el otro, pero eso no significa que todas las guerras funcionan igual. Creemos que hay guerras donde razonablemente esto es extremadamente simétrico, como son los casos donde más trataba de impactar primer gobierno, donde, por ejemplo, si tenemos una guerra tan asimétrica como la puede ser la de Israel y Gaza, lo que vemos es simplemente que no importa cuántos colectivos o cuántas milicias tú mandas, lo único que vas a hacer es que las personas sigan muriendo. Este debate no se trata sobre si hay un equipo o hay un país que es mucho más vulnerable, porque en cualquier circunstancia, si mandas milicias o no, el único resultado de eso es que el país que tiene más poder en una guerra asimétrica es que va a tener el control de los medios y va a poder matar más personas y justificarse. Este debate va sobre si son guerras simétricas. Hablemos de Azerbaiyán, Armenia, hablemos de Sudán del Sur con Sudán, hablemos de países que en esencia, incluso Ucrania con la OTAN versus Rusia, aunque Ucrania es obviamente menos poderoso militarmente que Rusia, con el apoyo de la OTAN se vuelve igual de simétrico. Aquí lo que importa en esta guerra, en esta moción en particular, es justamente entender dos cores del asunto. Lo primero, porque los países no tienen incentivos de dar ayuda. En respecto a primero, porque lo que nos dice sobre la presión social es falso. Literalmente hay un mainstream de qué guerra es la que se viraliza y qué mainstream es la que la sociedad apoya. Hace 3 años fue Ucrania-Rusia, ahorita es Israel y Gaza. Pero además el problema es que la presión social no siempre va a estar del lado vulnerable, porque reconozcan que en Israel hay medios televisivos que apoyan a Israel y hay presión social de grupos conservadores que apoyan a Israel. De hecho, es muy fácil darle la vuelta al punto a gobierno y demostrar que más bien el poder narrativo, que es normalmente el país que tiene mayor poder simétrico, pueda apoderarse de esto y él llevarse las milicias y hacer que la guerra sea incluso mucho más asimétrica. Pero lo segundo, porque dice que normalmente está en contra de macropotencias. ¿Cuál es el problema de este análisis? Que literalmente la mayoría de milicias extranjeras son de macropotencias, Francia, Rusia, Estados Unidos, el mayor arsenal bélico que está en la OTAN. Es absurdo que se vayan a rebelar contra sus propios estados. Pero lo tercero, la problemática de potencias hegemónicas siguen existiendo y estos grupos son financiados principalmente por, como primer gobierno reconoce, por las empresas. Creo que esto ya desencuadra en gran parte y le quita relevancia literalmente al caso de
primer gobierno, pero incluso en su mejor escenario demuestra por qué no siempre se va a ir en pro de las personas vulnerables. Creemos que entonces lo que sí termina siendo el verdadero problema es como, primero, esto alarga el conflicto y hace que la cantidad de carne de cañón que existe en primer gobierno sea más, pero segundo, ¿por qué creemos que esto sí implica un problema de resguardo internacional en torno a todas las amnistías y a todas las cuestiones económicas que terminamos dándoles a estos grupos? Creemos que estamos peor en la comparativa. Antes de eso, ¿existe algún POI que me quieran hacer? Baja. Baja. Los conflictos son cualquiera. Literalmente existen las brigadas internacionales que actuaban, por ejemplo, bajo la dictadura de Pinochet, que no la apoyaba absolutamente nadie. El motivo por el que luchaban ahí es porque esto valía más que su propia vida. Entiendo. El problema es, por ejemplo, veamos Myanmar con los rohingyas. Ese es un conflicto bélico, ese es un conflicto donde Myanmar tiene el apoyo de las milicias, donde ni siquiera los musulmanes se quieren meter. El problema es que sus casos son altamente volteables. Vamos con el caso. Primero, ¿por qué esto alarga el conflicto de mayor manera en gobierno? Lo primero, el simple hecho de que hayan más cuerpos militares, y veámoslo comparativamente, digamos que actualmente en el conflicto de Myanmar Rohingyas hay 1000 cuerpos militares, en el momento en el que entran las milicias hay 2000 cuerpos militares, asumiendo el mejor escenario de primer gobierno, pues hay una mayor proporción en ambos lados de más cuerpos militares. Esto no solo implica más frentes de guerra, no solo implica más capacidad de que haya literalmente balas perdidas que maten a civiles. Esto no solo implica una prolongación de la guerra porque ahora se están dando más frentes, sino que además esto implica un desgaste económico mayor en respecto a, no que necesariamente en este momento tal vez no estoy mandando o capacitando soldados, sino el hecho de cómo la guerra se empieza a alargar y esto hace que el Estado tenga que seguir desperdiciando. Pero lo segundo, porque el problema de las milicias es que justamente tienen una visión distinta a la guerra, tienen menos coordinación con, yo qué sé, con las personas o con la visión ucraniana o oriental en el sudeste asiático, y eso sí hace que la no coordinación genere problemas primero de bajas, porque muchas veces no hablan el mismo idioma, problemas en respecto a matar civiles o personas inocentes, pero incluso el hecho de cómo esta no coordinación hace que la guerra sea mucho menos ineficiente. Pero un tercer punto, como primer gobierno reconoce, normalmente estos grupos son autofinanciados, no sabemos si detrás de la manga hay alguien, esto es especulativo, pero sabemos que normalmente son los estados, los estados en guerra que no pagan directamente esto. Normalmente lo que hacen es justamente dar amnistías internacionales, darles el velo del anonimato, darles el velo de que se puedan llevar botines o que puedan cometer crímenes de guerra y no mandarlos a la cárcel. Y creemos que es a través de esta autofinanciación y del poder literalmente de militar que tienen para hacer negociación, porque necesitan de ese poder militar, donde los estados son dispuestos a hacer negociaciones absurdas y permitir un resguardo estúpido. Creemos que el impacto de esto es muy sencillo. Si vemos el caso de Israel-Palestina, imagínense literalmente lo que está pasando con darle más milicias a Israel para que sigan destrozando a los palestinos. Creemos que sí, como dice el primer gobierno, aceptamos que cada nación tiene su legitimidad para ver la guerra, pero creemos que el financiar estos grupos y dar oportunidad a que más personas se puedan meter, lejos de combatir y contrarrestar la guerra, lo que hace es que la guerra se pueda extender, que mueran más personas. Pero vamos al segundo punto de análisis, que va en respecto al resguardo internacional. Creemos que esto es muy sencillo de entender. Si es cierto que se autofinancian, como dice el primer gobierno, y espero que baje gobierno no le acuchille, creemos que es cierto también que entonces tienen poder de negociación, y creemos que ese poder de negociación se traduce en justamente lo que decía antes, amnistías internacionales, crímenes de guerra, el hecho de que se lleven botines, secuestros, como ya sucede con milicias en Bielorrusia, como ya sucede con milicias en el norte de África. Creemos que el problema de esto y el impacto muy sencillo es, mira, en mi mundo, en mi peor escenario, probablemente sí, tenemos carne de cañón. En tu mundo, las personas, los civiles que no están ni siquiera preparados, van a sufrir brutalidad, ¿no? Ya sea del otro bando, de mi propio bando, van a tener más secuestros, más ataques a civiles, se van a llevar sus pertenencias después de la guerra. Creo que es aquí donde la brutalidad es peor, pero incluso es en tu escenario donde se alarga el conflicto y si tal vez ahora no estoy preparando a la gente para que se arme y que luche legítimamente por su causa, es en tu mundo donde en 3 años, luego de que hayan brutalizado a mi familia, me van a mandar a la guerra y es un doble daño, por eso primera oposición le gana a primer gobierno. Gracias por ese increíble discurso. Ahora invitamos a viceministro a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha súper.
Vale, pues primero, en lo que pongo el crono y todo, voy a hacer dedicatorias. La primera es a la profecía. Como dijo Zarza, la segunda es al poder de la amistad, que creo que ha sido lo más importante que ha dominado este torneo, porque todos son grandes amigos y gracias a todos, sin un debate. Os quiero mucho a todos y estoy muy contento de debatir esta sala. El tercero es a Julio Lozano, que no podríamos estar aquí sin él y es el mejor profesor que podemos tener. Y el cuarto es a Ángel, que te quiero mucho, el mejor compañero que voy a tener para este torneo. Y ya que me estoy perdiendo la final de ascenso del Salamanca, vamos a ganar este torneo. Un segundo, que acabo de ponerme el crono. Y empieza. Empiezo en 3, 2, 1. Vale, lo primero y lo más importante que hay que hacer este debate es hacer la ponderación de vidas que me piden alta oposición en su discurso. La ponderación de este debate no se debe dar en torno a las muertes, sino a la agencia de los soldados. ¿Por qué? Lo que implica que esas personas deciden libremente ir a ayudar y aceptar las consecuencias. En ambos lados va a morir gente, pero en mi lado moriría la gente que ha consentido las posibles consecuencias en la guerra. Cuando estoy en un país en guerra, no tengo una capacidad de decidir plena sobre si quiero ir a la guerra, sobre si no quiero ir a la guerra. Esto es lo que se compara y lo que va a dejar fuera el caso de baja de oposición, que me va a decir es que los puedo entrenar también, entonces es mitigación. Esto no sirve, porque tengo que entrenar a personas que no son plenamente capaces de consentir los efectos de ir a la guerra o no ir a la guerra, porque no tienen una agencia plena. Los mercenarios o quien sea dentro del mundo de baja de alta de gobierno sí lo son. Segundo punto, porque si paro las violaciones del Estado opresor, es más fácil que los ataques que paren los ataques, porque el coste de la guerra va a ser excesivo, pero ojo, no dependo de la efectividad, simplemente de que el enemigo me perciba como más fuerte y no quiera arriesgarse una derrota económica y narrativa. Esto implica que sí existe una capacidad de oprimir los daños que puede generar el Estado opresor. ¿Por qué el encuadre más importante es el Estado opresor y no las guerras igualadas, como dice alta oposición? Lo primero es porque se refutan ellos mismos, porque hablan de Ucrania y Rusia y dicen que es por la OTAN. Realmente Ucrania no está en la OTAN. El propio encuadre de alta oposición asume un lado muy poco fuerte al que le están mandando efectivos. Lo segundo y lo más importante es porque los grandes países no tienen incentivos de recurrir de tanta manera a estos mercenarios, a estos grupos. ¿Por qué? Uno, porque tienen recursos propios. Dos, porque dan importancia a la propia percepción de la fortaleza. Es decir, en el momento en el que yo tengo que confiar en actores externos y yo soy Rusia, ya estoy dando la percepción de que no soy un actor tan débil y que mi ejército tenía debilidades significativas importantes que he tenido que remediar. Tres, porque la propia concepción de los mercenarios siempre existen riesgos y en estas narrativas tan absolutistas no creo que nadie sea capaz de ayudarme mejor que la gente que defiende a la madre patria. Estas concepciones son muy contradictorias con la propia percepción de lo que dice alta oposición. Por eso, lo más importante del debate es entender que los países que más fácil usen estos grupos sean los países que son oprimidos dentro del conflicto. Porque si la respuesta de alta oposición en este punto es que Israel tiene un mayor control narrativo, se refuta con la propia realidad, porque todos entendemos que hay muchos más países que legitiman a Palestina en el plano internacional, igual que muchos más países que legitiman a Ucrania, lo cual es mucho más fácil que no solo los mercenarios, sino la ayuda internacional provenga por parte de las personas, provenga por parte de los países a la parte oprimida. Baja. Pero es que tu caso aplica a unos solo dos ejemplos en los que el ejército que está siendo enfrentado ni siquiera tiene ejército y es población que está siendo obligada. Muchos de los casos son conflictos armados los que tienen un ejército muy fuerte y ahí tu caso no aplica directamente. Esto no es cierto, porque mi caso aplica igual. Si tuvieses un ejército muy fuerte, el hecho de que no entiendo por qué necesito estos mercenarios. Es decir, si tengo dos ejércitos muy fuertes que chocan entre ellos, no entiendo para qué necesito mercenarios. Entonces, lo lógico es que los mercenarios sirvan para equilibrar fuerzas dentro del debate. Noten que entonces el clash de efectividad en el que alta oposición decía que lo más importante era que no se alargase el conflicto, no se da. Pero vamos a seguir dentro de este punto. ¿Por qué no se puede hacer de otra manera? Y vamos entonces a acabar de diferenciarnos en esta comparativa. Porque esta manera es la única percepción de que existen involucramientos definitivos dentro de la guerra que sirven para romper el sesgo de invencibilidad del país dominante. ¿Por qué? Porque existe un sesgo asumido de que siempre he tenido la capacidad de tener a otro país, de tener otro país oprimido y nunca he necesitado
nunca he tenido una opresión significativamente relevante. Si solo le doy armas, si solo entreno a sus soldados, siempre entiendo que los países grandes nunca se van a meter. Si Estados Unidos manda soldados a atacar contra Rusia, sí que entiendo que el control de la guerra es muchísimo más importante y sí que entiendo que la ayuda de Estados Unidos o la ayuda de los grupos mercenarios es mucho más relevante. Esto implica que rompe la propia concepción y el sesgo de inventibilidad que tenían estas personas. Esto implica que ya no hay tantos incentivos para iniciar nuevas guerras. Ojo, esto implica que percibo que los países son más fuertes de lo que tenía que pensar. Si Rusia hubiese sabido que realmente no iba a tener esa capacidad de oprimir a Ucrania de manera tan grande, lo más probable es que no hubiese iniciado de manera tan fácil la guerra. Esto es lo que permite la percepción de mayor fortaleza, el envío de estos soldados. Alta. Si es cierto que las personas tienen causas legítimas para luchar, creo que entonces también debes aceptar que incluso aunque manden ciertas milicias, la gente va a seguir luchando. El conflicto en tu lado solo se prolonga. Muy bien, la gente va a seguir luchando, pero ojo, lucha gente que tiene capacidad de agencia plena para consentir luchar y, ojo, los conflictos no se prolongan como que muere gente indefinidamente. El mundo no funciona como dice alta oposición. Cuando un conflicto se prolonga, se estanca y deja de morir mucha gente. Se convierte en una guerra a largo plazo, una guerra por los recursos, en las que las muertes se minimizan, como está pasando ahora mismo en el caso de Ucrania. Es decir, cuando comprendo que no tengo recursos suficientes para oprimir a otro país, como le ha pasado a Rusia, es el punto en el que las guerras se estancan, porque no tengo una capacidad de oprimir de manera tan grande al país, por lo que no me sale rentable destrozarle porque no tengo esa capacidad. Esto genera guerras a largo plazo, que en costes utilitaristas, si es la métrica que quiere ganar alta oposición, es mucho menos grave que la guerra en el corto plazo permite oprimir a estos países y permite matar y destrozar a los civiles. Por tanto, si esa era la refutación de alta oposición, buen intento. Pero dos puntos más en los que explicamos por qué no se puede hacer de otra manera que no sea mandando soldados. El segundo es involucra actores externos extra que pueden involucrarse de manera directa, pero que de hecho estos actores, además de tener agencia plena, es una ayuda que puede ser más barata, que sí puede ser que quieran ciertos beneficios, pero literalmente con cobrar ya es un beneficio bastante fácil de cómo vamos a conseguir más soldados. Pero incluso habrá voluntarios porque legitimen las causas de las guerras. Una vez hemos visto esto, entendemos que no se puede hacer de otra manera que no sea enviando soldados a estos países. Entonces, ¿por qué la métrica más importante del debate es la capacidad de defensa que tienen los países oprimidos? Porque si el caso de Capi y Grego va a ser que es que esto solo aplica en un número muy reducido de casos, es el caso en el que es más importante la moción, porque cuando necesito estos soldados es porque percibo que no soy lo suficientemente fuerte para romper las dinámicas propias de la guerra. Esto implica que lo más probable es que además, como te he probado, sea el país oprimido el que tenga más incentivos de recurrir a estas cosas, porque no son solo mercenarios, es la ayuda internacional que permite generar contrapesos en el panorama internacional. Una vez hemos visto esto, queda claro cómo quedan las comparativas, porque si hemos probado que no va a haber un mayor número de muertes y que las personas tienen una capacidad de agencia más plena para decidir lo que van a hacer, realmente solo puede ganar el caso de alta de gobierno, porque es el que prueba cómo se equilibran las fuerzas y estamos ganando el debate porque permitimos que la gente no sea oprimida. Alta de gobierno. Gracias por ese gran discurso. Invitamos a vicelíder de oposición a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, todo súper. Ya, un saludo para la sala, un gusto debatir aquí. Inicio en 3, 2, 1. La guerra no es buena ni mala en sí misma porque depende de qué parte se la vea. Usted, como una persona occidental, panel, sabrá que todos tenemos de enemigo a Rusia porque parece que quiere apoderarse de Ucrania de manera totalmente ilegítima. Pero si usted fuera de la parte oriental, usted, los medios que recibiría para decir las razones por las que Rusia hizo eso es porque hay muchas personas que dentro de Ucrania eran discriminadas por el gobierno ucraniano y por lo tanto, como había un porcentaje de personas importante discriminado por el ejército ucraniano, Rusia tenía la responsabilidad moral de ayudarla y la única manera para Rusia, que probablemente podemos estar de acuerdo en que era un actor irracional, para proteger a estas personas era así, invadir Rusia. Por eso la guerra no es buena ni mala en sí misma, porque depende de quién te lo cuente, depende en qué parte estés. La misma historia podemos hacer con Israel y Hamás, que Hamás está defendiéndose por causas religiosas que usted consideraría que es legítima cuando siente que su Dios está siendo ofendido, cuando siente que después de muerto lo que va a tener es un castigo de Dios de no obedecer a esas causas religiosas.
Por lo tanto, la guerra no es buena ni mala en sí misma, probablemente la guerra sea por cuestiones multifactoriales, no es lo más relevante en este debate mantener la guerra, pero quiero hacer una ponderación explícita para poder sobreponerme en este debate frente a todas las cámaras. Creo que lo más importante en este debate tiene que ver con en qué lado de la casa, podemos hacer que menos personas mueran. ¿Por qué esta es la métrica más importante? Por dos razones. La primera es que note que absolutamente todas las personas es arbitrario el lugar en el que nos tocó nacer, las causas a las que fuimos expuestas. Por lo tanto, lo único que podemos dar como sociedad es que la vida de cada persona valga lo mismo y por lo tanto significa que si yo en mi lado de la casa demuestro que menos gente muere, es más probable que podamos ganar en esa métrica. Lo primero. Pero lo segundo es que no tenemos, estas personas no tienen maneras alternativas para poder no ir a la guerra. En Israel les obligan a ir a la guerra si es que eres una persona de Gaza y te viene todo el ejército israelí, sí o sí tienes que empezar a luchar con lo que tengas y probablemente eso signifique que como no tienes medios alternativos tienes que responder a la guerra por eso, porque las causas son arbitrarias, porque no tienes alternativas, lo que más importa es terminar con la guerra independientemente de quién gane, porque la guerra puede ser visto de un lado o puede ser visto de un otro. Aquella cámara que logre demostrar en qué lado tenemos primero más vidas o evitamos que menos personas mueran va a ganar este debate. Esa es la ponderación explícita para poder ganar desde primera posición. Con esta ponderación hay varias preguntas que podemos hacer para poder demostrar por qué alta de oposición gana. La primera pregunta es, ¿en dónde están mejor los países vulnerables? Aquí Andrés hace un volteo estratégico al caso de Primer Gobierno, porque Primer Gobierno dice, no, estas milicias ahora nos pueden a nosotros ayudar a equiparar la balanza, pero nada exenta a los países grandes, a los que ya son potencia, de poder formar las mismas milicias. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente, que así como Hamas puede tener su ejército de legión extranjera, puede tener sus milicias conformadas por países extranjeros, Israel también lo puede hacer. El problema aquí tiene que ver con la simetría que tienen en el poder narrativo. Mientras Hamas, a pesar de ser un grupo organizado, no tiene acceso a los medios de comunicación que vemos en Occidente, eso significa que quien tiene el control narrativo para poder acceder a todos los medios del Estado probablemente sea Israel. El problema entonces es que los países vulnerables o la parte vulnerable de la historia está mal en su lado, porque en su lado es donde le dan más poder, en su lado es donde Israel tiene más poder, en su lado es donde Rusia puede acceder a los ejércitos de Irán, de Serbia, de China, y por lo tanto ahí es donde se vuelve absolutamente todo peor. China no se mete en los conflictos, era solo un ejemplo, pero ajá, entonces se entiende la lógica, ¿no? En su lado de la casa los países vulnerables están peor porque nada exenta a los países más grandes de poder hacer esto. Ahora, siendo muy benévolos con ambos gobiernos, lo que asumamos de ese escenario y respondamos la siguiente pregunta. Incluso si la balanza es simétrica, ¿por qué eso es aún peor? Eso es aún peor porque hay un alargue de la guerra. La respuesta que da viceprimer ministro, que se me hace una buena respuesta, es que esto causa incentivos de disuasión. Es decir, como tú eres un país que tiene casi el mismo ejército que yo no me quiero ir a conflicto contigo porque probablemente eso traiga desgaste económico de los dos, no nos conviene a ninguno, mejor dejemos ahí la guerra. En este escenario, Primer Gobierno habría ganado, pero tengo una respuesta que se sobrepone a eso y para esto lo único que debemos ver es el mundo a través de los actores irracionales. Creemos que todos los conflictos usualmente en la actualidad son por cosas que no tienen que ver con cosas racionales como la economía, sino, por ejemplo, si usted se fija en el conflicto de Rusia y Ucrania, lo que domina al Kremlin es usualmente los intereses nacionalistas, el hecho de que crea que hay rusos afectados por el gobierno ucraniano, lo cual ha hecho que ni Rusia ni Ucrania quieran ceder en el conflicto porque son causas identitarias, nacionales. Lo mismo pasaría en un conflicto con China y Taiwán, que tiene que ver con la intención de Xi Jinping de querer anexar a Taiwán porque cree que es identidad nacional de China y que no se pueden alejar. Si usted se fija en el conflicto de Israel y Palestina, las causas, y es por identidad religiosa que usualmente suceden en los conflictos. Lo que significa es que ese incentivo disuasorio que grafica Primer Gobierno no es real porque en realidad la mayoría de los conflictos se basan en cuestiones irracionales como la identidad religiosa, la identidad nacional, pero también sobre aspectos económicos porque el otro país cree que puede dominar la otra parte, porque incluso con ese conocimiento de que el otro país tiene el mismo ejército, tiene la ligera sospecha de que va a ganar y eso le representa un interés político y económico para querer hacerlo en primer lugar y ya una vez metidas las cuatro patas no puede retroceder y tiene que perpetuar el conflicto porque esto también significa un costo político para el país. Por lo tanto, esto significa que ese incentivo disuasorio no funciona. El problema de que sea simétrico es que alarga la guerra de manera desmesurada y esto trae un montón de problemas respecto a las personas que van a seguir muriendo en el
van a seguir muriendo en el lado del primer gobierno, como ya lo ponderamos como lo más importante, probablemente estemos ganando este debate. La última pregunta que queda por responder es, ¿qué pasa después de la guerra? Después de la guerra hay algo que no responde el primer gobierno que creo que es crucial. Después de la guerra, en los países se forman las llamadas comisiones de la verdad, que son comisiones encargadas de hacer ver las cosas terribles que hicieron los militares y un montón de otras cosas. El problema es que las comisiones de la verdad en el lado de gobierno, dado que han traído a gente extranjera que no puede ser judicializada bajo las leyes de los propios países, porque se les da la máscara de anonimato, porque se les da un montón de amnistías previo a entrar a la guerra, en el momento en el que se requieren las comisiones de la verdad, las comisiones de la verdad no tienen la información suficiente de estas personas que causaron terribles crímenes y hay víctimas que se quedan sin esa información. Lo que más le importa a una víctima es saber la información y tener maneras de reparación que no se dan en el lado de gobierno. Le podrán reparar de 1000 maneras, no de la manera en la que quiere la víctima, porque no tienen esa información. Hemos ganado bajo 3 capas de este debate: países vulnerables, personas y sufrimiento que causamos de nuestro lado, y también sobre los crímenes de guerra, terribles crímenes de guerra que se cometen en el gobierno. Gracias por ese gran discurso. Ahora abrimos el debate de bajas, invitando a extensionista de baja de voz. Hola, ¿se me escucha? Sí, todo bien. Vale, antes de empezar, muchas gracias a toda la sala por hacer posible este debate, como digo siempre, grandes leyendas, grandes personas, grandes amigos. Lo segundo, dedicar este discurso dentro del lado humano a Fosfi y a mi madre, a Fosfi por venir conmigo a este torneo, bueno, a mi madre y a mis abuelos que me están aquí escuchando porque son los mejores, y luego dentro del lado suprahumano al Señor porque es el mejor y la única razón por la que merece la pena debatir y hacer el resto de cosas en general. Así que lo dicho, importante, voice por voz, no voy a mirar el chat. Si lo dais por chat, no digáis 0 engage. Jodeos, es broma, pero en serio, dármelo por voz que si no, no lo voy a ver. Vale. Vale. Vamos en 3, 2, 1. Ambas saltas tienen razón en su crítica a la otra, tienen razón en que el debate es un wash, porque no podemos probar si en una guerra va a haber más muertes o menos, porque no podemos probar bajo qué lado de la casa la guerra se va a perpetuar más o menos, y porque no podemos medir esto en base a términos consecuencialistas, porque no sabemos siquiera cómo va a funcionar una brigada. Vamos a hacer 3 puntualizaciones antes de empezar con la extensión. Lo primero, que es razonable que las brigadas funcionen bajo términos individuales. Sí, van a ser personas, pero no necesariamente personas controladas por el Estado y ni siquiera soldados, porque miren la infoslide. La infoslide dice combatientes, no soldados. Mi alta asume eso, pero no tenemos por qué asumirlo, porque la infoslide no lo dice. Lo segundo, vamos a probar que las brigadas no necesariamente realizan acciones malas, sino que pueden realizar acciones positivas y después vamos a ganar en principios. Miren, ¿por qué esto es razonable que las brigadas estén conformadas por personas y no van a estar controladas por los estados? 3 razones. Lo primero, porque las brigadas necesariamente tienen que estar desinstitucionalizadas, porque en caso contrario necesitaríamos autorización expresa de los estados para que los combatientes pudieran ir a apoyar a estos países, lo cual significaría que hubiera una colaboración expresa entre estados, lo cual ya anula el propio concepto de brigada porque sería una cesión de soldados como los que, por ejemplo, está haciendo la OTAN dentro de las operaciones en Ucrania. La segunda razón es por la deslocalización que implican las brigadas, porque implica una actuación en otros países, lo que significa que es razonablemente poco probable que exista un control o una fiscalización dentro de los propios estados de los que vienen estos combatientes. Y razonablemente esto rompe el vínculo causal que controla a los propios combatientes por sus propios estados. Pero tercero, por la falta de justificación narrativa, porque no hay ningún soporte que me hayan dado ambas altas, y no lo hay porque no existe en el status quo, no porque sea un déficit probatorio, que justifica por qué personas de terceros estados van a ayudar a un tercer estado en conflicto y van a unirse a una milicia. No está justificado bajo términos narrativos estatales, sí lo está bajo términos individuales, que es la métrica bajo la cual vamos a ganar este debate. Creemos que el principio más importante dentro de este debate es la capacidad de agencia que tienen las personas para unirse a estas milicias por 4 razones. 1, porque reconocemos que el ser humano es un ser que niega su contingencia y que se niega a aceptar su realidad. Esa es la razón por la que nos levantamos contra la opresión, incluso aunque podamos perder la vida. Esa es la razón por la que denunciamos las injusticias, incluso si eso nos puede perjudicar, porque reconocemos que existen valores que son superiores a la propia construcción individual que yo tengo dentro del status quo. Por eso es terrible medir este debate en términos utilitaristas, porque hay un marco moral supremamente más importante y que es bajo el cual estas personas miden sus decisiones. En segundo lugar, porque sí, la vida es valiosa en sí misma, esto lo sabemos todos en debate,
pero lo cierto es que la vida es valiosa dentro de la materialidad por el sentido que las personas dan a esa vida. Esa es la razón por la que algunas personas prefieren la eutanasia a seguir viviendo, simplemente porque reconocen que su vida ya no tiene sentido porque no la pueden dignificar de la forma en la que hubieran querido. Por eso el principio de agencia es el más relevante en el debate, porque existen personas que reconocen que existen realidades activas en las cuales pueden actuar y dentro de las cuales pueden promover un cambio narrativo superior a su propia individualidad que justifica los costes de oportunidad que tienen que asumir dentro de las mismas actuaciones. Tercero, porque reconocemos que las personas tenemos una precondición de empatía divergente, es decir, la empatía que siento yo puede ser no la misma que siente Grego. Por eso reconocemos que existen personas que son más capaces de sacrificarse por los demás y por eso reconocemos, por ejemplo, que haya personas que se vayan de misión sacrificando incluso sus propias condiciones de vida, su propia salud o su propia integridad, porque reconocemos que hay bienes superiores de los que las propias personas pueden conseguir por sí mismos. Pero 4, por la transnacionalidad. Y aquí lo importante no es que las personas se unan para ser más fuertes, sino que existen valores que son superiores a los que las propias personas defienden en el statu quo. Por ejemplo, durante la Guerra Mundial había brigadas de combatientes españoles que se iban a defender su ideología porque reconocían que se estaba viendo vulnerada y que eso podía oprimir a personas. Por eso había brigadas que iban a luchar precisamente porque reconocían que habían minorías que estaban siendo vulneradas. Precisamente por eso la agencia es el punto más relevante del debate, porque no podemos adjudicar este debate por un criterio macro, porque efectivamente Ñamu tiene razón, no se puede adjudicar la guerra por un criterio objetivo. El único criterio válido es la agencia de las personas porque es la que reconoce los criterios subjetivos que pueden legitimar la decisión. Ahora, particularmente, ¿por qué las brigadas? Es decir, ¿por qué no sirve con los ejércitos? Que es una pregunta que sirve viva en el debate. 4 razones. Lo primero, porque los ejércitos, efectivamente, como dice Peña, están controlados por los estados, pero las brigadas no, por el desencuadre que hemos hecho en bajas. Eso significa que las brigadas no tienen los intereses egoístas que tienen los estados, porque los estados tienen que ganar la guerra, porque tienen que justificarse narrativamente ante su población y porque tienen que preservar su soberanía y su integridad territorial. Pero las brigadas no. Las brigadas, de hecho, se articulan batiendo todos estos costes de oportunidad porque reconocen que hay bienes singulares y particulares más valiosos. Por eso, precisamente, pueden priorizar ayudar a la víctima, incluso si la víctima es de cualquiera de los dos lados. Por eso, precisamente, pueden sacrificar incluso su propia vida y no pegarle un tiro al enemigo, porque reconocen que lo que está en juego son unos valores que se están perdiendo. La segunda razón es que, precisamente, esa falta de control... Dime. Sí, hay otras alternativas para poder formar las brigadas, como por ejemplo irme a la ONU y trabajar con los cascos azules. No. Precisamente por lo que te estoy diciendo, porque ya te sometes al control, porque hay una hegemonía nacional que ya te dice bajo qué principios te tienes que regir, porque ya hay unos objetivos que tienes que alcanzar, porque hay una narrativa global que se justifica. Si es que tu propio caso acaba de justificar eso, porque es cierto, o sea, tú mismo lo has dicho en tu caso. Lo segundo, porque la falta de control que tienen estas personas por estados permite la limitación del odio, porque noten que la guerra radicaliza a cualquiera de los lados, porque se están perdiendo vidas, porque se están perdiendo bienes, porque hay una demonización del enemigo. Eso significa que las brigadas son el único actor que puede alcanzar potencialmente la imparcialidad. Y este es el único criterio que desbloquea el debate en altas con respecto a dónde va a haber menos muertes. ¿Dónde va a haber menos muertes? Donde haya personas que tienen incentivos a poder reconocer que la guerra no es más que una gilipollez para que X países ganen territorios, como hicieron los soldados en la Primera Guerra Mundial cuando en Navidad se fueron a jugar un partido de fútbol. Lo tercero, porque reconocemos que existen personas que no comulgan con los ideales de su Estado, porque existen personas que quieren ir a luchar a Ucrania porque reconocen que ese pueblo está oprimido, y me da igual la narrativa que dice Javi de que en Rusia no se piense lo mismo, por eso reconocemos que son los individuos los que lo ponderan y no los estados, y por eso sacrifican el coste de oportunidad que eso conlleva. Ahora, último punto de análisis para bloquear por qué es poco probable que hagan acciones malas. 4 razones aquí. Lo primero, porque si quiero tener alternativas dañinas, tengo alternativas dañinas mucho mejores. Me uno a un movimiento terrorista que me da más dinero y más medios. Actúo de forma individual, que soy menos detectable. Me uno a un ejército que tiene un soporte institucional, muy poco probable que lo hagan una brigada. Lo segundo, por los costes de oportunidad, porque asumamos que quieren hacer daño. El motor que movería esto sería el odio, pero el odio es una emoción muy pobre para sostener el largo plazo. Por eso las personas, cuando sentimos ira, la sentimos en un primer momento, pero luego se diluye. Y no se puede promover en el largo plazo porque los costes de oportunidad que supondría dejar la vida, la identidad y los bienes de estas personas para irse a luchar al otro lado del mundo, es muy poco probable que lo hagan por el odio, porque la intensidad en cada uno de los daños siempre va a caer hacia nuestro lado, nunca lo haríamos por el odio. Pero último, por la marginalidad del daño, porque incluso si alguna hiciera acciones negativas, joder, ya se está haciendo en la guerra, ya se está haciendo en los ejércitos. Prefiero tener una alternativa que minimice el daño, aunque me exponga un riesgo, por todo ello solo gana bajo gobierno. Gracias por ese increíble discurso. Ahora invitamos a extensionista de baja de oposición a tu primera palabra.
Hola, ¿qué tal? De hoy empiezo y mientras tanto, si no se me escucha lo que sea, me decís por el chat. ¿Qué tal, Ángel? Le dedico este discurso a tu gata. Vale. Bueno, ahí empiezo. Por el chat, por favor. Voy a hacer tres cosas en este discurso. La primera de ellas, dos refutaciones claves y estructurales a los casos tanto de alta de gobierno como de baja de gobierno. En segundo lugar, un posicionamiento de caso muy importante para entender que lo más importante de este debate solo se ha tocado de forma tangencial, o al menos cada equipo de una forma muy concreta, pero ningún equipo de forma transversal a todos los casos que aplican dentro de este debate. Cada uno aplica una métrica diferente. Y después vamos a explicar precisamente esta métrica más importante. En primer lugar, las dos refutaciones. La primera de ellas a la Cámara Baja de Gobierno, que me ha precedido y que me parece interesante. Creo que sí, los estados sí intervienen, porque lo que dice es, no, intervienen los mercenarios y el resto de refutaciones que más adelante Capi se encargará de ellos. Pero me parece importante que casi todos los ejércitos de mercenarios están bajo una esfera de influencia concreta de un país concreto. Eso quiere decir que así vemos como el ejército de Wagner o Blackwater, o como se llame ahora, está bajo la esfera de influencia de Rusia y Rusia lo puede utilizar de esa forma. Con lo cual, en último término, sí que intervienen los mercenarios, o perdón, los estados. De hecho, esto vemos cómo lo han utilizado durante toda la historia reciente en el caso de África. En segundo lugar, porque creo que incluso sí pueden intervenir tanto, como decía mi alta oposición, de forma legal haciendo una intervención de la ONU, como en segundo lugar de forma ilegal, como ha hecho Estados Unidos durante toda su historia. Lo siento, el caso de baja de gobierno es muy bonito, pero le refuta la realidad. Estados Unidos ha utilizado las intervenciones militares constantemente para ganar influencia en todos los sitios del mundo. En segundo lugar, la refutación a la alta, porque no, esta no es la única forma de ayudar a los países débiles y legitimados en su lucha, a pesar de que tendrían que haber probado por qué los países débiles además están legitimados en su lucha, sino porque hay otras formas de ayudar a este tipo de países en caso de que esto se produzca. Uno, porque tenemos la capacidad de hacer intervenciones como en el caso de la ONU, de una forma legal y de ese tipo de cosas. Dos, porque hay muchísimas otras formas de utilizar. Uno, mediante armas. Dos, mediante formación de soldados. Tres, mediante apoyo diplomático, echándole de 1000 sitios a los países que estén violando derechos humanos. Y por último, con un apoyo económico muy grande. Esto es realmente como se está apoyando a Ucrania de forma masiva, no se están enviando tropas por parte de los ejércitos. Esto llevaría a problemas comparativos que son los que vamos a proceder a explicar. Pero antes de nada, un posicionamiento del caso. Porque mire, alta de gobierno hace un encuadre diciendo que solo aplica a los países débiles y vemos cómo estos son los únicos países que están formados por milicias extranjeras y que están apoyados por estas milicias. Alta oposición lo único que dice es que no importan las guerras asimétricas, lo que importa son las guerras simétricas. Creo que en primer lugar las guerras simétricas no importan tanto precisamente porque, a la redundancia, son simétricas en este debate, porque probablemente tengan la misma capacidad. Si en ambas utilizan milicias extranjeras, entonces pues simplemente vuelven a estar simétricas y literalmente no tienen ningún tipo de impacto. Pero en segundo lugar, porque creo que las guerras simétricas son extremadamente importantes, pero aquí la alta de gobierno se olvida de la parte más fundamental del caso, que es cuando las utilizan los países ricos, porque dicen, no, ¿para qué lo van a utilizar los países que son poderosos si literalmente ya tienen ejército? No tienen ningún tipo de razón. Vamos a explicar por qué sí tienen razón y el caso a partir de ahora aplicará en dos escenarios. Uno, cuando las utilizan los países ricos. Dos, cuando lo utilizan los países débiles. En ambos escenarios vamos a ganar y somos la única cámara que aplica de forma transversal a todos los casos y por único la única que puede optar a la victoria, incluso independientemente de que mi ejecución sea buena o no. Vamos en primer lugar a explicar por qué los países que son fuertes tienen grandes incentivos para utilizar a este tipo de milicias y cómo es extremadamente negativo que lo hagan. El primer incentivo es extremadamente claro y me sorprende que mi alta se le haya pasado refutar esto, porque creo que tiene un incentivo muy obvio y es que Rusia utiliza ejércitos extranjeros, mercenarios, porque no quiere que sus propios nacionales sean los que mueran en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque esto da mala imagen, porque esto da más pérdidas, porque esto le supone más costes y porque esto en general hace que la percepción de los ciudadanos sea peor hacia sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, el primer argumento, que consideramos que esto facilita ante países fuertes a guerras y a conflictos para promover este tipo de intereses suyos. El primero, y esto se mecaniza de tres formas. Lo primero es porque hay una menor percepción del daño. Como decían al introducir este argumento, creo que cuando estamos utilizando mercenarios, la gente que está votando, como por ejemplo en Rusia, no percibe que se están muriendo tantos soldados. En las cifras no se ven que están muriendo 100.000 soldados rusos, sino que se ve que están muriendo 50.000 y el resto no se sabe dónde son y por tanto no nos importa. Dos, porque hay un ocultamiento de la financiación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay capacidad para ver cómo realmente Rusia le está financiando al ejército de Wagner o en otros muchos ejércitos no tenemos la certeza de cuál es la cantidad de financiación que se está dando de este tipo de ejércitos. Eso quiere decir que están legitimados porque no hay una capacidad de fiscalización en ese sentido para ver que realmente sean los responsables de estos conflictos. Tres, porque se pueden deshacer de ellos extremadamente fácil. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se pasan un poco, en el momento en el que la comunidad internacional se da cuenta de que estamos cometiendo un genocidio o algo parecido y están preocupados por eso, entonces simplemente dicen, fuera de aquí, o sea, ya no te contrato, aléjate de mí, yo no tengo nada que ver contigo y levanto las manos
y aquí no ha pasado nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos impactos muy claros. El primero de ellos es que hay una mayor facilidad para países poderosos para entrar en la guerra, como puede ser el caso de Rusia, por ejemplo, que no habría entrado si no tuviese este tipo de mercenarios. Dos, que además hay una fiscalización de la actuación de estos países, porque no son ellos, entonces la comunidad internacional no les puede reprochar las actuaciones que simplemente están violando derechos en una guerra, pero no sabemos muy bien qué. Incluso estos países fuertes pueden decir que esa otra milicia es una milicia que no controlan y que no tienen nada que ver con ellos. Primer argumento, hemos volteado y hemos explicado algo que no se había explicado hasta ahora, que es cómo esto es extremadamente problemático cuando los países fuertes utilizan esto, y sí, los países fuertes tienen grandes incentivos para poder utilizar esto. Dime, Alta. Vuestra única alternativa que explicáis es la ONU y la materialidad no aplica porque nunca se acaban usando los cascos azules. No, escuchaste una alternativa, las siguientes no las escuchaste por alguna razón, pero te he dicho muchas. Te he dicho que puede haber envío de armas, que puede haber envío de formación de soldados. Muchas cosas que ya están en mi discurso, no tengo por qué repetir. Hay más alternativas que pueden darse a los países débiles y legitimados. En caso de que existan, se les puede ayudar de cualquier forma. Pero dos, vamos a explicar precisamente cómo even if, esto sea cierto o no sea cierto, acaba siendo peor para los países débiles y también acabar por ganar el debate dentro de esta comparativa. Mire, creo que hay, en primer lugar, peores acuerdos de paz. ¿Por qué? Mi Alta sobre esto lo único que decía era que las comisiones de la verdad no pueden fiscalizar a los mercenarios. Esto en primer lugar es falso, porque la Corte Internacional de Justicia lo que busca condenar es a personas que violan derechos humanos y que hacen delitos como puede ser el genocidio y este tipo de cosas. Eso quiere decir que sí pueden ser enjuiciados, pero lo que realmente importa y por la que se acuerdan peores acuerdos de paz es por lo siguiente. Uno, porque hay un interés por parte de los países fuertes para interceder dentro de estos mercenarios y hacer que el conflicto se alargue. ¿Por qué? Uno, porque pueden desestabilizar la región. Muchas veces esto se ocurre cuando, por ejemplo, Estados Unidos no le permite negociar a Ucrania con Rusia porque le interesa que la guerra se siga perpetuando para debilitar a su enemigo. Dos, porque quieren tener una posición favorable. No van a acordar un acuerdo de paz cuando no tengan una posición favorable, solo cuando consigan esa posición favorable accederán a negociar la paz. Tres, porque quieren desgastar al enemigo de forma directa, pero sobre todo porque quieren una injerencia clara dentro de ese territorio. Eso quiere decir que muchas veces obtienen ventajas materiales como puede ser controlar rutas comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en primer lugar hay una mayor injerencia por parte de los países fuertes cuando los ejércitos débiles son los que están utilizando este tipo de milicias, porque esto se ve como que en un ejército muy débil por parte de África, Estados Unidos financia con milicias y financia con mercenarios y hace que no se llegue a un acuerdo de paz efectivo. Pero en segundo lugar, porque hay una escalabilidad del conflicto. ¿Por qué? Porque hay una suma de enemigos. Cuando vemos cómo dentro de este ejército débil está sumando dentro de sus fuerzas las que ya tenía antes y está sumando las milicias y mercenarios, ahora el bando contrario se ve legitimado para también sumar más bandos. Eso quiere decir que entonces ahora Rusia se ve legitimado para unir a China o se ve legitimado para unir incluso a Corea del Norte, como estamos viendo que hay muchos tratos entre Putin y Kim Jong-un. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una escalabilidad de conflicto, lo que genera más tensión en el paradigma internacional. Aquí hay dos impactos muy claros que se resumen dentro de la comparativa cuando el ejército, los mercenarios lo utilizan los países débiles. Uno, que hay una mayor influencia extranjera que perpetúa la situación de desestabilización dentro de los países débiles. Dos, que hay una escalabilidad del conflicto, lo cual acaba siendo perjudicial. Creo que tanto eso como el punto de los países fuertes son suficientes para ganar de forma clara este debate. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos al Látigo de Baja de Gobierno, tu primera palabra. Ok, puntos por chat. Bueno, saludos a la sala y se lo dedico a alguien muy importante para mí durante todo este torneo, a la gata de Ángel, va por ti. Dejo agua. Empiezo. Vale. 3, 2, 1. Hemos dejado muy fácil para que el debate se quede en bajas, pero por algún motivo muy extraño, Baja de Oposición ha hecho algo bastante raro, que es aceptar que el choque consecuencialista es el más importante dentro de este debate. Lo primero que voy a hacer va a ser barrer a las tres cámaras diciendo que el consecuencialismo aquí no sirve para absolutamente nada y que solo nos podemos regir bajo principios. Mira, esto va a afectar a las tres cámaras de golpe. De hecho, voy a diferenciarme primero con Alta de Gobierno. Si Alta de Gobierno únicamente habla de que vamos a defender a países débiles y que van a estar mejor, esto es falso y a la vez es verdadero. Las milicias y las brigadas internacionales y cosas así funcionan en ambos bandos. En Gaza, por ejemplo, ahora mismo no hay prácticamente milicias, pero sin embargo el Frente Polisario tiene milicias de partes de Argelia, por ejemplo, que son milicias. Las milicias son voluntarios, Baja de Oposición, no son mercenarios. En Baja tenemos gente, milicianos, que están en el Sáhara. Esto implica que de otra forma esta gente no lo podían entender y entendemos a nivel global que esto puede ser un motivo bueno. Pero sin embargo también hay mucha gente dentro de Israel que está disparando y que está parte del lado que es fuerte. Es decir,
Pertenecer a estas cosas es completamente simétrico, porque se pueden hacer al débil o se pueden atañer al fuerte. Ejemplo de esto también es la dictadura de Pinochet, cuando las brigadas internacionales y la liberación de paz estuvieron de acuerdo a ello. Ejemplo de ello es el brigadista Antonín Pulido, que estuvo intentando liberar a mujeres esclavas. Pero también tenemos el otro bando, que son básicamente gente que estaba a favor de Hitler y que le ayudaba en ciertas cosas. ¿Cuál es entonces el punto y lo más importante en este debate? Que es, no podemos decir si esta gente hace acciones buenas o malas porque se hacen ambas. Tenemos que justificar si tienen legitimidad para participar en estas acciones o no. Baja de gobierno es la única cámara que te lo explica. Vamos entonces a hacer la diferenciación de alta de gobierno. En alta de gobierno se depende de que la acción sea con el país débil. Esto ya te he explicado por qué no tiene por qué ser así, porque pueden perfectamente y tenemos que defender el lado en el que básicamente estamos del lado de Israel, que es el lado fuerte. Que brigadistas internacionales, como son por ejemplo los Ultrasur del Real Madrid, sí, participan en guerras. Buscarlo luego en internet, a mí una vez me salió en un tuit, pero en una foto, pero miradlo, porque en ese lado también lo tenemos que defender. Alta de gobierno no está del todo con su carga de la prueba. Baja de gobierno sí, porque la construcción de baja de gobierno es muy, pero que muy sencilla. Es básicamente que tienen legitimidad para tener capacidad de agencia y que la vida no es lo más importante. Esto lo chocaré ahora con alta de oposición. ¿Por qué tienen capacidad de agencia? Primero, porque es un conflicto. Segundo, porque el daño probablemente no sea tan grande. Tercero, porque consideramos que la dignidad de las personas está sometida a lo que ellos consideran como importante. Por eso hay situaciones en las cuales, por ejemplo, hay terroristas que se inmolan. ¿Por qué? No es porque estén locos, sino porque consideran que el motivo por el que se está inmolando es muchísimo más importante. Por eso en el cuento de la criada, cuando después de la primera temporada se inmola una de las personas que más oprimidas estaban, consideramos que es legítimo que se inmole porque estaba tan jodida con su vida que lo que quería hacer era tener una liberación muchísimo mayor. Por eso alta de gobierno está fuera, no debate todos los escenarios, baja de gobierno lo pondera. Con alta de oposición entre 3 puntos. Primero, van a morir personas. Segundo, estas cosas como que están financiadas. Tercero, están mejor los países vulnerables. Lo tercero ya he refutado que es completamente mentira, porque pueden ser del país vulnerable o pueden ser del país fuerte. Lo que estamos defendiendo en este entonces es el individualismo y la capacidad de elegir, que si tú tienes una voluntariedad para formar parte, eso es suficiente para que participes de ello, porque se te considera que los motivos por los que estás luchando son muy, pero que muy importantes, porque son voluntarios, es lo que hace una milicia. Por eso, por ejemplo, la ELN es una milicia, nadie paga a nadie de la ELN, son milicianos que luchan por eso mismo. Cuando los franceses nos invadieron en el siglo XIX, eran milicianos y era la guerra de guerrillas porque ellos mismos dijeron que querían luchar. Nadie pagaba al ejército dentro de las guerrillas, eran milicianos. Tercer punto, y esto es lo más importante del choque con alta de oposición. Alta de oposición explica que la métrica más importante por la cual se tiene que justificar este debate es dónde se salvan más vidas. Yo en un punto le anuncio a Peñafiel que esto no es verdad. Luego Ñamu no nos da el punto de información. Fijaos que la mecanización que da Ñamu es simplemente que somos occidentales y que todos valoramos la vida de la misma forma. Primero, esto es mentira, el votante promedio informado no tiene por qué ser occidental, puede ser de cualquier parte del mundo. Y segundo, esto también es mentira en muchos escenarios. Los japoneses en la Segunda Guerra Mundial valoraban muchísimo más el honor que su propia vida. Por eso, a pesar de que no hubiera ningún tipo de perjuicio, se suicidaban cuando no conseguían alcanzar algo. Por eso el jefe de policía, cuando no terminaba una investigación que era importante, se quitaba la vida haciéndose el harakiri. Por eso mismo hay personas, hay terroristas que se inmolan porque consideran que su vida es menos importante que otras cosas. ¿Cómo se resuelve esto? La vida no es lo más importante, sino que valoramos la vida y por eso mismo la vida es importante cuando tenemos capacidad de agencia sobre lo que queremos hacer y en ese punto. Por eso mismo consideramos que esto es positivo. ¿Por qué? Porque básicamente van a actuar. Y ojo, porque una refutación de baja de oposición es, vaya, pero entonces también estás justificando el terrorismo y otras cosas. No, porque estamos dentro de un contexto de guerra en el que probablemente que participen unas milicias van a hacerlo en contextos que son súper específicos. Son milicias, son personas muy poco entrenadas. Probablemente sean los soldados. Y ya te lo explica Juanjo, tienen sus motivos principales. Probablemente sea liberación de esclavos, probablemente sea liberación de rehenes, probablemente sea atacar a sitios estratégicos. Esto implica que tienen un motivo por el cual luchar y que es más importante que su propia vida porque su dignidad y el motivo por el que lo han hecho es más importante. Fijaos si es tan importante que se han ido a otro punto del mundo simplemente a luchar contra ello porque lo consideran como muy importante. Se han movido y se están arriesgando la vida porque realmente consideran que esto es lo suficientemente importante. Alta. Literalmente Javi te dice lo contrario. Javi te dice que no todo el mundo tiene la visión occidental y que más bien la manera ilegítima de valorar las guerras es La justamente... gente que va considera que ir es más importante que morir. Por eso mismo va a pesar de que tenga la posibilidad de morir. Fin. Baja de Opo. 3,
Creo que hay un 2. consenso explícito en el resto de cámaras de que esto no solo aplica en guerras ideológicas, sino que también aplica cuando son mercenarios o cuando son ejércitos. No podéis depender No, solo es, lo de los mercenarios lo ha sacado bajo de oposición, son milicias, eso no entra dentro de la definición. O sea, las milicias son personas que actúan libremente. O sea, eso es completamente mentira, Grego. Vamos entonces a Baja de Opo. Baja de Opo intenta explicar que es peor para los países, pero ojo, intenta explicarlo a través de 3 mecanismos. Primero, que hay una escalabilidad del conflicto. Esto es mentira y lo refuta la realidad. En el status quo está, literalmente lo pone en el infoslide, la liberación esta ucraniana, no sé exactamente qué es. Están yendo muchísimos guerrilleros que son colombianos, están yendo guerrilleros españoles, pero sin embargo las relaciones diplomáticas con Colombia no se ven vulneradas. Se ven vulneradas los de la OTAN, porque no criticamos a la gente por las acciones que se toman a nivel individual dentro de un país, criticamos las acciones que toma ese país. Por eso mismo el país no va a criticarnos en ese sentido ni va a haber una escalabilidad del conflicto, porque por una acción individual no lo vamos a hacer, tampoco se hunde tanta gente dentro de esta guerra, probablemente sean muy pocas personas. Segundo, probablemente dice ambas cámaras que el conflicto se va a alargar. Ojo, que no se va a unir aquí 10.000 personas. La gente tan convencida normalmente suele ser muy poca que tiene objetivos concretos, como es por ejemplo que realmente pensar que los rusos o los ucranianos son nazis, o que simplemente los otros son de extrema izquierda y son comunistas que nos van a invadir. Son personas muy extremistas que tienen la capacidad de agencia porque consideran que su vida es menos importante que los motivos por los que luchan. Y esto es muy importante. El relativismo aquí es lo más importante dentro de esto de este debate. Y la libertad que tienen. El motivo de esto es muy sencillo. No tenemos capacidad de decidir y decir a las personas que su vida importa más que otras cosas que ellos consideran más importantes. Muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a Látigo de Oposición para terminar este debate. A tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha bien? No sé por qué Todo no me... bien. No sé cómo pongo esto para verme. Un segundo. Ah, mira, aquí. Y creo que se me pincho. No. Un segundo, es que no sé cómo funciona esto. Vale, ahora sí. Pero ahora no veo el chat aquí. Joder, qué difícil es esto. Ah, sí. Vale, perdona. Ahora lo tengo todo claro. Bueno, yo se lo voy a dedicar a una sola, no persona, a un solo animal. Su nombre verdadero es Robin, pero yo le llamo Coco. Es el gato de Dalía. Me encanta ese gato y ojalá yo tener un gato. Vale. Jamás ganaré una cámara que defienda echar gasolina a un incendio para apagar el fuego. Vamos a posicionar este debate de manera muy simple porque creo que la razón por la que le ganamos a esta oposición han sido extremadamente claras desde el discurso de Greg. Vamos a ver dos argumentos o 3 en esencia que entregan. La estrategia va a ser mitigar los dos y explicar cómo el más importante y al que más priorizan ellos necesita las explicaciones que entrega Grego para ganar. El primer argumento que entrega es Ñamu en el último minuto cuando habla de las comisiones de la verdad. ¿Por qué este argumento está extremadamente mitigado? Porque es soberanamente falso. Solamente vean cómo cuando, por ejemplo, Blackwater se ha tenido que cambiar el nombre 6 o 7 porque muchos de sus milicianos han sido detenidos debido a las actuaciones que hicieron. Eso también ha ocurrido con el grupo Wagner y en general no existe ninguna explicación que pruebe por qué el hecho de que sean de fuera implica que no se le pueda judicializar porque igualmente han matado a personas o igualmente, por ejemplo, han violado. Esto requería además explicaciones. Como no están ni pueden hacerlo, simplemente voy a despriorizarlo. Lo segundo que entregan es sobre que los países vulnerables atacan lo utilizarán para los países más fuertes. La primera respuesta es que esto tiene un problema de plausibilidad porque tiene una tensión con el propio encuadre que entrega su primer orador. Su primer orador dice que los escenarios más relevantes de este debate son los escenarios en los que hay una guerra asimétrica. Eso implica que toda explicación que dé el vicelíder sobre cómo los países más vulnerables entran ahí implica mitigar el propio encuadre que aumentaba los daños que quería entregar Peña. Por lo tanto, solo cuando comparen cuál tiene más plausibilidad, vean que el nuestro no tiene tensiones, el suyo sí tiene tensiones. Lo segundo con lo que entregan que esto perjudicará es a través de una explicación de los medios de comunicación y el poder narrativo. ¿Por qué la explicación que entrega Grego es mejor? La explicación que entrega Grego es que esto ofrece un desplazamiento de la culpa cuando no soy yo el que está atacando, cuando no soy yo el que está violando o cuando no soy yo el que está, por ejemplo, haciendo estrategias como tierra quemada, sino que son otros los que lo están haciendo, motivado por las propias explicaciones que entrega Baja de Gobierno de que en realidad estas personas parece que lo hacen de manera libre. ¿Por qué esta explicación es mejor que la explicación del poder narrativo? Porque piensen que el poder narrativo solo funciona en los estados que tienen afinidad con ese bloque. Es decir, Rusia tiene poder narrativo en los países que son, por ejemplo, orientales.
La explicación que te agrego sobre el desplazamiento de la culpa también afecta a Rusia a través de los países occidentales, porque ahora la comunidad internacional no puede achacarle nada a Rusia, ya que no está siendo Rusia, no es el ejército de rusos, no son los Spetsnaz los que están atacando, son por ejemplo milicianos que ellos mismos han contratado, pero que lo han contratado bajo el sobre de la mesa, por tanto este poder narrativo es más fuerte y eso hace que sea más fácil atacar a los que son más débiles. Lo tercero que entrega es una idea sobre que esto produce el alargamiento, y creo que la idea muy importante que tiene alta oposición: como se alarga el conflicto, son más personas o más inocentes las personas que están muriendo, y también a su vez es más difícil solucionarlo. ¿Cuál es la explicación que entrega alta oposición de por qué esto es cierto? Es porque como hay más personas, eso implica que cada vez se alarga más el conflicto. ¿Cuál es la explicación que entrega Grego? Que no solo alarga un conflicto, sino que lo escala y a su vez le quita capacidad de agencia a los países que son internos del conflicto. Explica dos. Lo primero es que los estados tienen incentivos a precisamente utilizar el soft power a través del envío de milicianos. Esto se conoce como guerras proxy y lo utilizan la mayoría de estados que no quieren atacar directamente a uno, pero utilizan a personas de otros países para hacerlo sin que ellos puedan tener la culpa. Véase, por ejemplo, lo que está haciendo Estados Unidos con Ucrania para atacar a Rusia, pero, por ejemplo, también lo utiliza Irán para Israel utilizando a los hutíes. ¿Por qué creo que esto es más fuerte que la explicación que entrega alta oposición? Porque esto no depende de que se dé o no la maternidad, sino solamente de que tengan incentivos. Como tienen incentivos a hacerlo, ocurrirá lo más largo posible porque es la manera en la que pueden contender. La segunda razón que entrega Grego es que pierden poder de negociación, porque ahora el término del conflicto no será cuando el Estado involucrado quiera, sino será cuando el Estado que está ayudando quiera. Por eso, incluso aunque Ucrania quiera ceder una zona a cambio de que se paralice la guerra, no podrá hacerlo porque ya ha recibido ayuda por parte de los milicianos estadounidenses o por parte de los milicianos europeos, que sus intereses son alargarlo para seguir atacando a Rusia. Podrían serlo, podrían no serlo, pero en ese caso pierden poder de negociación. Con estas explicaciones voy a sacar a Baja de Gobierno muy rápido del debate porque su caso no entra en ningún caso. En esencia, lo que prueban es que las brigadas son importantes al estilo Hemingway en la Guerra Civil Española, yendo a las tropas republicanas, y eso es una guerra ideológica en la que tenía sentido. Primero, no está probado que sea lo más relevante, a pesar de que dijeron que esto debía evaluarse en principio. Existe un consenso en todas las altas de que lo más importante es la vida de las personas que están sufriendo y, en general, la intensidad de los daños que se generan. No está probado ninguna métrica alternativa de por qué es más importante la individualidad de las personas a la vida de otras personas que también se atacan. Segundo, porque su propio principio es vulnerable. Piensen que su principio es tener la capacidad de agencia para hacer eso. Eso lo explican a través de que los mercenarios u otras personas no tienen capacidad de agencia, pero noten que los brigadistas tampoco tienen capacidad de agencia. Primero, porque necesitan muchas veces el permiso del propio país para poder actuar y por tanto están limitados en las líneas de actuación que tienen. Pero segundo, porque no es una sola persona, son brigadas que están comandadas por un líder y por tanto tampoco tienen capacidad de agencia si el líder considera que deben de hacer otra cosa. Por tanto, su principio no aplica porque para que el debate se gane en principio debe de existir ese principio. Si el principio está vulnerado, no aplica. Tercero, tampoco lo prueban. ¿Por qué necesariamente tiene que ser a través de un combatiente y atacando a los demás? También puedes tener una persona que vaya a otro país y que sea a través de corredores humanitarios, que sea ofreciendo sanciones, que sea sacando a esclavos, que sea dando comida, dando dinero o dando ayuda. Puedes hacer lo mismo en nuestro lado sin necesidad de ser un combatiente extranjero y por tanto su principio también se cumpliría en nuestro lado. Voy a darle un punto a alta y después voy a refutar su caso. El problema del caso es que hay una ponderación ya en acta de gobierno de cómo las personas que mueren en gobierno son libres, pero además hay blindajes al caso de por qué los países ricos lo van a usar. Vale, eso afecta a alta oposición, pero creo que no afecta a nosotros. En cualquier caso, voy a refutarte. Primero, ¿por qué creo que es extremadamente reducido el daño que tiene alta de gobierno? Ellos dicen que solamente lo utilizan los países que son más pequeños porque son únicos que no tienen ejército. Creemos que esto es falso. De hecho, lo utilizan otros países precisamente porque no quieren que mueran sus nacionales. Solo esta aplicación deja fuera el punto de información que me acaban de hacer. Eso significa que solo aplica, primero, a personas que no tengan ejército y solamente utilicen civiles. Pero segundo, que en esos mismos contextos sigue muriendo gente que es inocente. Porque noten que la moción dice que no es que únicamente te ataquen milicianos, son milicianos con las tropas ucranianas, por tanto sigue muriendo tropas ucranianas en los mismos términos del primer gobierno. Eso significa que es extremadamente pequeño. Pero segundo, noten que Grego flipea este caso. ¿Por qué? Porque como Grego ha aprobado de mejor manera que alta oposición que se alarga el conflicto, incluso en esos contextos en los que el conflicto se alarga, serían más los civiles que están siendo obligados a entrar dentro de la guerra, porque cada vez dura más la guerra. Por tanto, solo a través de las explicaciones de Grego, que son bastante más robustas que lo de mi alta, acaba siendo más gente la inocente que muere.
Pero tercero, porque se aumenta la escalabilidad, solamente dicen que no está aprobado, pero la escalabilidad no solamente afecta a los estados de ese momento, también afecta a la inseguridad que tiene la gente cuando cree que va a empezar una tercera guerra mundial y lo utilizan las empresas para subir los precios. Cuando hay más aliados y eso implica que tengo que hacer más sanciones. Cuando más gente tiene miedo y entonces no sale de su casa o no hace viajes, son daños que solamente se dan en baja de oposición. Con esto hemos ganado de manera muy clara. Gracias por ese discurso, Capi, y a todos ustedes por haber estado en este debate. Ya sabrán los resultados después y eso, nos vamos a deliberar. Gracias. Adriana, ¿dónde nos vamos a deliberar?